Hola, bienvenido a una nueva breve catequesis. Siendo que ya se acerca en la liturgia cristiana católica una gran festividad, la solemnidad de la Santísima Trinidad, abordémosla a continuación. Para ello hay que tener por sentado o sabido que tres son los grandes misterios que son el centro de la fe cristiana. El misterio de la encarnación, es decir, Dios que se humaniza; el misterio de la resurrección, es decir, el hombre que se diviniza; y el tercero, el misterio de la Santísima Trinidad, la comunidad de vida y amor en que nos invita a que podamos compartir en su presencia esa felicidad plena. Por tanto, estos tres misterios solamente son conocidos, entendidos como tal, por, con, en y desde Jesucristo. A continuación, entonces, abordemos el misterio de la Trinidad, no para entenderla plenamente, ya que como misterio es imposible abarcarlo, pero al menos podremos asimilarlo o comprenderlo para lo más importante, poder vivirlo. Para ello, partiré de una base antropológica o humana para que sea planificada desde la fe. Y para esto hemos de tener claro que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, de ahí que experimenta una inquietud en su interior de infinitud, una sed de trascendencia, negándose a quedarse aquí, perpetuarse post-mortem, es decir, después de la muerte. Siente un indicio de eternidad o inmortalidad. Y esto lo podemos evidenciar a través de la arqueología, de la historia, cuando se encontraron vestigios primitivos, en donde alrededor de un esqueleto habían utensilios rudimentarios, lo que hace ver una ceremonia funeraria, es decir, le coloca en una relación con una trascendencia, con algo fuera de este mundo. La misma filosofía que es aquella ciencia en búsqueda de la verdad, podemos ver cómo también fue purificándose pedagógicamente en esa búsqueda, limando asperezas a través de las distintas disciplinas, empezando con el mito, en donde se le daba a la naturaleza una explicación sobrenatural, y después con la ontología, el estudio del ser, con la metafísica, el estudio más allá de esta realidad, con la epistemología, el estudio de los métodos de conocimiento, con la teodicea, el estudio de la razón para buscar a Dios, y obviamente con una dimensión práctica a través de la ética, puede así también verse esa evolución de cómo a su manera el ser humano intenta dar respuestas a las preguntas existenciales que se plantea. De esta manera, ya universalizando al hombre en los distintos puestos donde él vive según su cultura, intenta a través de la religión, a su manera, explicar y dar respuestas de estas inquietudes. De ahí entonces nacen las distintas religiones, que por cierto, religión viene de la palabra latina religio y religare, es decir, unión fuerte, ligamento fuerte, que en este caso se aplica a Dios. Por tanto, religión sería el hombre que se acerca a Dios, o la unión fuerte de Dios, del hombre con Dios. Por tanto, ante esto, hay diferentes tipos de religiones, los cuales hacen ver ese intento que el hombre ha hecho en ese movimiento ascendente. Entre ellas están las religiones animistas, que son las que intentan, por la vía de la contemplación, llevar una armonía con la naturaleza y experimentar a Dios. También están las religiones racionales, que intentan a través de la razón, con conceptos, con concepciones, poder experimentar a Dios. Asimismo, las religiones sapiensales, aquellas que a través de la práctica de la vida se hacen normas morales que al seguirlas se pueden experimentar a Dios. Pero destaca la religión revelada, que esta, a diferencia de las anteriores, es Dios quien en un movimiento descendente toma la iniciativa de darse a conocer al hombre, y de esta manera el hombre puede entonces conocer su proceder, conocerle a él en ese alcance que es imposible por sí mismo. En estas religiones destacan el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, a pesar de ser religiones reveladas y monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, hay grandes diferencias, en donde el cristianismo destaca en grandes originalidades. Entre ellas, el hecho de saber de que en lo que el judaísmo y el islam profesan un monoteísmo absoluto radical, es decir, un solo Dios en una persona, el cristianismo profesa un monoteísmo trinitario, es decir, un Dios en tres personas, no tres dioses, sino un Dios en tres personas.
Por otra parte, también esto se puede evidenciar en la historia de la salvación, que es toda una pedagogía en donde Dios se va mostrando poco a poco, puesto que nuestra manera de razonar o pensar, de concebir, es muy limitada. Y Dios, como Padre, como Dios que es, poco a poco va mostrándole al ser humano, en esa pedagogía, el quién es Él, el cómo es su proceder y el qué desea, para que así, a modo humano, podamos entenderle. Un ejemplo de esto podría ser el hecho de que querramos ver el sol con estos ojos cuando no están diseñados. Para eso hay que colocarse algún filtro como lentes o algún otro aparato para poderlo ver directamente. Pues así Dios, para que no nos queme nuestra manera de ver racional, va pedagógicamente poco a poco mostrando este misterio. Y en el judaísmo podemos ver, puesto que el judaísmo es la base del cristianismo, es el mismo Dios cristiano, con la diferencia de que el judaísmo no ha querido actualizarse, a diferencia del cristianismo, que es lo último que este mismo Dios ha dado a conocer. En el judaísmo primitivo, o con el pueblo hebreo, para ser mucho más exacto, más atrás, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Ya con Abraham, en Génesis 12, vemos que cuando Dios lo llama, ya se evoluciona a una monolatría, es decir, entre tantos dioses, Yahvé, que recibirá otros nombres, Elohim, Adonai, Shaddai, otros nombres en tal referencia, veremos cómo este Dios es el más fuerte entre los muchos. Después, en esa pedagogía, entiende este pueblo elegido, sobre todo en el exilio, entenderá que este Dios es el único. Lo demás no son ni en sí falsos dioses, es decir, no son ni dioses, no existen en realidad, son mero invento humano. Solo existe el Dios único, de ahí el Shema Israel de Deuteronomio 6:4 en adelante. Solo hay un único Dios, a adorar con todas las fuerzas. Por tanto, este Dios creador, misericordioso, fiel, único, que ya en el Antiguo Testamento se evidencia, llega a su plenitud en el Nuevo Testamento con el Mesías, con Jesucristo, quien al retomar esto, entonces Él da a conocer que este Dios es en tres personas formada esa divinidad, esa comunidad de amor a la que quiere que estemos con Él participando. Ya en el Antiguo Testamento hay ciertas alusiones, pero no hemos de forzar ni pretender ver en el Antiguo Testamento ese Dios trinitario. Ya nosotros lo podemos ver con más claridad desde esta revelación, porque creemos por fe en lo que nos ha dicho Jesús. De ahí que comprendemos que a nuestros hermanos judíos les cueste también dar ese paso. Pero podemos ver estas alusiones ya desde nuestra mirada del Nuevo Testamento, como cuáles: el hecho de concebir un Dios como Padre, origen, fuente de todo; el hecho de concebir un espíritu de vida; el hecho de concebir el esperar al Mesías, que de él se anuncia todo el Antiguo Testamento; y sobre todo en el capítulo 18 de Génesis, en aquella visita de 3 desconocidos a Abraham, se ve ya desde el Nuevo Testamento una alusión trinitario en ese Antiguo Testamento. Pues bien, ya en el Nuevo Testamento podemos ver también ya estrictamente esta revelación. De una manera muy directa la podemos ver en el bautismo, donde el Padre habla en aquella voz, el Hijo cumple el bautismo mesiánico, que llega el tiempo, y el Espíritu Santo en forma de paloma que desciende sobre él. Lo mismo sucederá en la transfiguración. Con todos estos detalles podemos ver que Jesús entonces nos revela a la vez, sobre todo en el Evangelio de Juan, cómo el Padre y Él son un mismo ser, y que el Espíritu Santo, el otro abogado, el Paráclito defensor, vendrá a tener comunión de esto como tal. De esta manera vemos que esa Trinidad tiene también ciertas características, que cada una de estas tres personas, definiendo que persona es alguien con una identidad propia, con un pensar, sentir y actuar propio, el cual en esa comunión hacen que toda obra sea trinitaria. Si al Padre usualmente se le conoce como el Creador, al Hijo como el Redentor y al Espíritu Santo como el Santificador, no se puede desprestigiar el hecho de que las otras personas no hagan esa función. Colocaré un ejemplo, tal vez no confundo, pero hagamos un esfuerzo.
En el caso del Padre, que es creador, pues como lo dice el prólogo, primer capítulo del Evangelio según San Juan, se nos dice que el Verbo estaba con Dios antes de todo esto y por el Verbo fue creado. Ya el Padre en su voluntad quiso una creación, el Verbo fue el prototipo y por él en su palabra hubo poder de hacerlo y pudo hacerse como tal bajo la acción del Espíritu Santo, aquel que revoloteaba sobre las aguas, como lo dirá Génesis 1. En el caso de Jesucristo como Redentor, es Redentor precisamente cumpliendo la voluntad del Padre y poseído por ese Espíritu Santo, quien perpetúa esa obra redentora. Y asimismo es santificador el Padre y el Hijo desde el Espíritu Santo por el hecho de que perpetúa la voluntad y la misión del Padre y del Hijo. De esta manera entonces, ¿cómo podemos ver esta perpetuidad en la historia? 2000 años hasta hoy. Esto lo vemos cuando Jesucristo, al fundar la iglesia, que perpetuará históricamente este misterio, también se encontró con adversidades muy grandes, entre ellas herejías o deformaciones de fe como el triteísmo, que afirmaba que habían 3 dioses, no uno. Esto fue reprochable para la iglesia. Lo mismo el modalismo, creer que había un tiempo del Padre, otro del Hijo y otro del Espíritu Santo. No, es un tiempo del mismo Dios bajo esas acciones trinitarias. También se condenó el adopcionismo o arrianismo, el creer que Jesucristo es hijo de Dios por adopción y no por esencia. Así como también se condenó la herejía del macedionismo, en donde se niega al Espíritu Santo como Dios y persona, y se cree que es una fuerza, una energía nada más. Esto lo respondió a través de los concilios, la iglesia, sobre todo en el de Nicea, en el 325, de donde nace el credo corto, que se le dice, o el credo apostólico, y en el 381 con el segundo concilio, el de Constantinopla, naciendo el credo largo o niceno-constantinapolitano. De esta manera la iglesia va perpetuando a través también del testimonio de otros santos, como San Agustín en el siglo V, quien usó ciertas analogías o comparaciones de la Trinidad. Entre ellas se mencionan más de 90, pero las más destacables son las que tienen esa dimensión antropológica o unión con el hombre, y habla, por ejemplo, de la inteligencia, la memoria y la voluntad. ¿Cómo así? Da a entender que para querer aprender algo, se debe quererlo y memorizarlo. Para querer algo se debe aprenderlo y también memorizarlo. La triada siempre va relacionada. Más adelante, San Hugo de la Universidad de San Víctor hablará de esta triada en base al amor. Dirá que el Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo el amor. Más adelante, Santo Tomás de Aquino, viéndolo desde la fe, hará ver que cada obra que Dios hace es trinitaria. No está separado el uno del otro, puesto que es el mismo Dios en una misma obra. ¿Y qué influencia tiene esto en nuestra vida personal y en la vida de la humanidad? Pues son muchas, pero hoy solo te daré 3 de esas razones. En primer lugar, esto nos permite conocer a Dios y a su voluntad. Ya el ser humano no tiene que adivinar cómo es Dios y qué quiere Dios. Ya nos lo ha dicho a su manera y en nuestro entendimiento que Él ha considerado para ser felices, tener una vida plena, responder esas preguntas existenciales. En segundo lugar, nos hace en Jesús su familia, ya que el Padre así lo dispuso al enviar a Jesús, ya que Jesús paga nuestras deudas y gracias al Espíritu Santo que en su santificación asegura, llevando una vida santa como Dios es santo, para reclamar esa herencia. Y en tercer lugar, porque se nos muestra ese modelo que el hombre ha de seguir como comunidad de vida y amor en comunión, con una dimensión personal y comunitaria. A nivel personal, porque nos hace ver en la cosmovisión o visión de hombre que el hombre es un solo ser, en 3 dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, como lo evidencia Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23 y refutará en 2 de Corintios 2:13-14, y como vemos en el Evangelio, sobre todo de San Lucas,
capítulo 2, versículo 40 al 52, donde Jesucristo va creciendo en estatura, es decir, cuerpo, en sabiduría, es decir, mente, y en gracia, es decir, espíritu. Asimismo, esta dimensión personal, en esta visión de hombre, nos enseña que con la vida que Dios nos regala, en alusión al Padre que es creador, con la entrega de perdón, servicio, oblación, a ejemplo del Hijo Jesucristo, podemos santificarnos en alusión al Espíritu Santo. Esto demuestra Trinidad. Y ya en un nivel comunitario, se puede evidenciar a través del matrimonio y de la familia, como también del sacramento del orden. Pero en especial veremos en el matrimonio y la familia cómo se perpetúa, ya que al perpetuar esa vida por amor y comunión, se ve también la Trinidad, vida del Padre, amor del Hijo y comunión del Espíritu Santo. Ante todo esto, vale la pena entonces que nos preguntemos, ¿qué tipo de relación estoy teniendo con este Dios uno y trino? ¿Cómo nos dejamos encontrar por este Dios trinitario? ¿Y qué tan fiel estamos siendo a su ejemplo, enseñanza y voluntad? Que Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.